Las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Nueva tarde de tensión en la playa del Trampolín, en Ceuta. Decenas de personas han roto el cordón policial y han quemado literalmente las pertenencias o chabolas de los migrantes. La policía ha tenido que utilizar material antidisturbios para dispersarlos, sacarlos de la playa. Enseguida estaremos allí mismo. Segunda, publicado el mapa molecular sobre el autismo más grande hecho hasta ahora. Se han cartografiado más de 1.800 interacciones proteicas, casi el 90% no se habían descrito nunca. El avance, publicado por la revista Science, abre la puerta a desarrollar nuevas terapias con medicamentos de precisión. Tercera, clausurada una residencia canina en Navalcarnero, en Madrid, por maltrato animal. Uno de los perros estaba muerto y medio centenar ha sido rescatado. Muchos de ellos deshidratados, con anemia, dentro de jaulas llenas de suciedad. Fueron los vecinos los que alertaron a la Guardia Civil. Los dos responsables de la instalación han pasado a disposición judicial acusados de maltrato animal. Y cuarta, Donald Trump firma una orden ejecutiva para cambiar oficialmente el nombre del lago Ontario para que se denomine Lago América. La decisión llega en plena guerra arancelaria con Canadá y después de que ayer el jefe del gobierno de Ontario llamara dictador a Donald Trump y le dijera textualmente que podía besarle el culo. Expósito. La linterna. COPE, estar informado. Nos vamos hasta Ceuta, vamos a testar exactamente en este momento cómo está la cosa en la playa del Trampolín, muy cerca de la frontera ya de Benzú. Allí está el compañero Gonzalo Zavalla. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Mira, la playa del Trampolín se divide en dos costas, por así decirlo, Playa Benítez y Playa del Trampolín. Ahora mismo estoy en la Playa Benítez, que separa a la otra playa por una desalinizadora donde ayer embolsaron a los migrantes. Esta Playa Benítez ha quedado totalmente arrasada. Han quemado las chabolas de los migrantes, hay alguna sombrilla de donde todavía sale humo. Un grupo de migrantes acaba de sacar en volandas a otro para llevarlo hasta el paseo y pedir ayuda a la policía porque estaba sin conocimiento. Y luego en la Playa del Trampolín hay miles de inmigrantes, no se puede acceder. Yo he podido pasar por ahí porque justo venía de hacer una entrevista y la clave está en una carretera que separa ambas costas, que está totalmente custodiada por la policía. Los que permanecían embolsados en la desalinizadora ya han vuelto a su playa, están intentando recuperar lo poco que queda en pie. La policía se ha llevado de aquí a todos los manifestantes y la clave está en esa carretera, porque funciona como separador entre un paseo y otro. Junto a esa desalinizadora se amontonaban los migrantes días atrás y uno a uno salían por una puerta lateral casi para recibir la bolsa de comida de Cruz Roja. Imagino que hoy tampoco ha podido ser el reparto. Pues al contrario, ha podido ser después de muchísimas dificultades. El reparto normalmente se hace a las 6:30 de la tarde, al final se ha terminado haciendo a las 8 menos cuarto, porque como hemos contado, se ha producido una sentada, los manifestantes no querían que la Cruz Roja llegara al punto en cuestión. Es verdad que justo yo cuando he pasado por ahí estaban prácticamente terminando el reparto, todos con bolsas, y de hecho ahora mismo se está marchando el camión de la Cruz Roja y va absolutamente custodiado por furgones de antidisturbios, por policías a pie, por coches, o sea, está bastante protegido porque saben el riesgo que corren. ¿Cómo pinta la noche, Gonzalo? Pues mira, a mí me tranquiliza que ahora mismo en esta playa, que es donde ayer se produjeron los enfrentamientos, no hay manifestantes. Otra cosa es lo que pueda pasar de aquí a unas horas. Pero desde luego ya hemos visto a una persona salir de ahí sin conocimiento en volandas. A mí eso me ha llamado la atención. Entonces, bueno, desde luego, aquí cuando hablas con compañeros, cuando hablas con locales de aquí, lo que te dicen es esta noche se lía. Sinceramente. Pues esperemos que no sea así, pero efectivamente la chispa puede saltar en cualquier momento y provocar un incendio. Gonzalo, gracias, hablamos. Un abrazo. Adiós, adiós. Desde hace un mes casi ha vuelto a sonar en cualquier editorial, en cualquier análisis, el concepto guerra híbrida. La guerra híbrida no es nuevo como tal. Los que tenemos la suerte de haber estudiado estas cosas, la guerra híbrida ha existido siempre. Los espías,
los engaños, las estratagemas. Pero claro, con la globalización y con las nuevas tecnologías, la guerra híbrida, digamos que se complica. Siempre se ha intentado fastidiar al contrario, no solo con los ejércitos convencionales, de siempre, desde la vieja Roma, seguro. Pero claro, ahora sí mezclas ataques cibernéticos, ataques a infraestructuras, crimen organizado, el narco y su relación con las redes de crimen organizado, el tráfico de personas, el tráfico de armas, la guerra convencional, los inmensos movimientos migratorios provocados que no salen porque sí. Claro, todo eso te provoca un escenario tremendamente de combatir, tremendamente complejo de analizar, pero que estamos en nuestra España actual viviendo muy, muy directamente. Tanto que yo, es mi opinión, y ahora se lo preguntaré a los expertos, estoy convencido de que quien ha promovido y organizado, quien ha empujado a esos 80.000, si no más, seres humanos a Ceuta, hoy, en este instante, este jueves a las 21 horas, está encantado del pollo que se está montando en Ceuta, tanto por los manifestantes, como por los inmigrantes, como por los dos, como por unos, como por otros, porque eso es de lo que se trata, de desestabilizar absolutamente al enemigo, en este caso, con seres humanos. El general de brigada, Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional y anteriormente director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, me atiende en este momento. Miguel Ángel, general, buenas noches. Buenas noches, Ángel, y a los escuchantes. No sé si coincides conmigo en que yo sé ahora mismo algunos que se están frotando las manos con lo que está pasando en Ceuta. Me refiero seguramente a altos capitostes de Marruecos. Yo coincido plenamente en que esto solo hay un beneficiario, que es Marruecos, en sus aspiraciones de sentar al gobierno español a hablar de la soberanía de Ceuta y Melilla y de los Peñones. Y esa es la clave. Tengo en mis manos un artículo que publicaste hace unos días, una tribuna en El Confidencial, y comienza con una afirmación que, claro, duele, y más has trabajado mucho con ellos, pero duele, pero es así. Marruecos detecta especialmente a gobiernos débiles. ¿Qué importancia tiene el gobierno débil en todo esto? Es que para crear tensión regional, que es uno de los elementos claves de las estrategias híbridas, la guerra híbrida tiene varias fases. Ahora mismo estamos dentro de una estrategia híbrida en lo que llamamos los militares la zona gris, es decir, esa etapa donde no hay tiros. Cuando llega un momento en que eso se desboca, puede acabar en una guerra con tiros, que es lo que se ha pasado en Ucrania. En la primera etapa, cuando se quedaron con la península de Crimea, fue una estrategia híbrida en la zona gris, sin pegar un tiro. Ahora ya es una guerra muy sangrienta, con cientos de miles de muertos por cada bando. Bueno, pues nosotros aquí estamos asistiendo a una estrategia híbrida en la zona gris, y Marruecos lo tiene perfectamente diseñado, y nosotros estamos tratando esto exclusivamente como un problema de inmigración, y esto no es exclusivamente un problema de inmigración, esto es un problema contra la seguridad nacional, es un ataque a la integridad territorial, como dijo el presidente, pero luego la respuesta no ha sido acorde a la calificación. Yo me he puesto antes en la entradilla algo que me habéis enseñado a vosotros, y es que esto es un proceso. La guerra híbrida ha existido siempre, pero en distintos formatos. Y me estoy refiriendo, y lo adviertes en el artículo, al Sáhara, a Perejil
y a la invasión de los niños del año 21. ¿Cómo es la secuencia? ¿Por qué lo hacen así? Bueno, yo en ese artículo exponía cómo lograron hacerse con un territorio como el Sáhara Occidental, en ese momento era el Sáhara Español, solo con la presión de la Marcha Verde, con 350.000 voluntarios que exhibían banderas marroquíes y el Corán. Voluntarios entre comillas, ¿no, Miguel Ángel? Reclutados por el rey Hassan II en ese momento, y eso pilló a España en un momento de debilidad del gobierno. Franco estaba muriendo, no había un gobierno fuerte en España, y España decidió abdicar de sus responsabilidades, no totalmente, porque España nunca ha dejado de ser el administrador del Sáhara, nunca. Y esto es fundamental conocerlo. Por ejemplo, el espacio aéreo saharaui se controla desde Canarias, no lo tiene Marruecos. Ese es el tema. Entonces, claro, Marruecos siempre aprovecha la debilidad de los gobiernos, y en este momento en España, por mucho que nos duela, pues hay un gobierno débil, con una polarización política tremenda, con una situación internacional que nos debilita, porque en el caso de Perejil nosotros contamos con el apoyo de Colin Powell de Estados Unidos, era secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores. Nosotros aquí teníamos a Ana de Palacios como ministra de Asuntos Exteriores. Y eso nos permitió medir una respuesta militar para desalojar un peñón que no está claro si es de Marruecos, si es de España, pero que el gobierno quiso dejar sentado, que no iba a tolerar ni siquiera eso. Ese es el tema. Es muy interesante recordarlo, general, porque Perejil, recordemos que está a tiro de piedra, nunca mejor dicho, de Ceuta. Es doblar la frontera de Benzú un poquito más allá, y está el peñón de Perejil. Hablas también, me quedan dos capítulos interesantes en este artículo, en esta tribuna. Uno, la pata económica. Hablas de la piscifactoría, hablas de las aduanas comerciales. ¿Eso también es guerra? Sí, forma parte de la guerra. Vamos, en la estrategia de seguridad nacional se citan 16 ámbitos que afectan a la seguridad nacional. Casi todos, en mayor o menor medida, son elementos de la estrategia de la guerra híbrida. Uno de esos, fundamental, es la economía. Y Marruecos lleva desde agosto de 2018, intentando asfixiar económicamente a Ceuta y a Melilla. En agosto de 2018 cerró la aduana comercial de Benianzar, que está regulada por un acuerdo internacional entre España y Marruecos, y que no se puede cerrar unilateralmente. Pues Marruecos la cerró. La ha reabierto en 2025, cuando España, el gobierno español, el presidente reconoce el Sáhara en la mejor opción, es una opción regional marroquí. Pues entonces Marruecos acepta sentarse engañando a España, porque uno de los acuerdos es hay que reabrir la aduana comercial de Melilla, y hay que abrir una aduana comercial en Ceuta que nunca ha existido. Y ahí empieza a tomarnos el pelo. Sí, el mes que viene hacemos una prueba de un camión para allá, otro para acá. Bueno, yo cuento en el artículo que la realidad es que no se han abierto como unas aduanas normales. ¿Por qué? Pues porque prácticamente se cierran continuamente. Marruecos dice lo que se acepta y lo que no se acepta, y me parece que hasta marzo pues había habido 46 movimientos en la aduana de Melilla,
24 exportaciones Fíjate. desde Melilla a Marruecos y 42 importaciones procedentes de Marruecos. Madre mía. Esto en 3 meses. Si esto es normalizar una relación, pues Está claro. que venga Dios y lo vea. Y para terminar, Ese es el tema. concluyes con una afirmación. Dices, se trata de marroquinizar la población de Ceuta y Melilla. No solo invadir y no solo, digamos, que absorber, sino marroquinizar. Y ahí utilizas 2 variables. La población civil de origen español puro, que se van porque no soportan más, lo estamos viendo en Ceuta. Y 2, el capítulo religioso. Qué interesante. Sí, los imanes en Melilla, no sé cuántos, pero yo diría que muchos, están controlados por Marruecos. Y periódicamente van a formarse a Marruecos. Marruecos tiene un ministro dedicado a la religión. Asuntos Pero hay que religiosos. tener en cuenta asuntos religiosos. Pero hay que tener en cuenta lo que es la religión en Marruecos. El rey es el comendador de los creyentes. Entonces, ese ministerio imparte las directrices de cuáles tienen que ser los mensajes en las mezquitas y hace coincidir los intereses políticos con los intereses religiosos. Si ahora a los imanes más o menos grande el número de imanes en Ceuta y en Melilla les metes en ese carril de formación, tenemos un problema, porque los mensajes que se pueden difundir en las mezquitas de Ceuta y Melilla están condicionados por las enseñanzas, por los intereses de Marruecos. Miguel Ángel. La religión en el mundo musulmán es muy importante, no es el mundo cristiano. El mundo cristiano separa la vida privada de la vida religiosa. El mundo musulmán, la ley, la religión gestiona, dirige cómo hay que vivir. Hasta el mismísimo líder, no lo olvidemos. Lo dicho, Miguel Ángel Ballesteros, general de brigada, gran amigo, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos durante muchísimos años. ¿Cuánto habré aprendido yo en esa casa? Miguel Ángel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Un abrazo, amigo. Adiós. Un abrazo. Como decía, esto de la guerra híbrida no es nuevo. Cualquiera que rasque un poquito te das cuenta que esto viene desde el principio de los tiempos. Pero es verdad que tenemos 2 guerras, una en casa, esta guerra híbrida en el sur, en Ceuta, y otra en Europa, en la puerta este de Europa, a la que no hacemos demasiado caso y creo que es un error muy importante. Chema Gil es analista de seguridad internacional, investigador de la Facultad de Seguridad. Chema, experto, buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. Oye, lo primero, ¿cómo estás, amigo? Bien, bueno, Vale, ahí vamos, tirando. Bueno, ya está. Pero el tono te lo noto bien y esa sonrisita también. Cuando la cabeza se enfoca en cosas tan importantes como la de estos días, de verdad que desaparecen muchas cosas. Claro que sí. Oye, ahora hablamos de esa guerra en el este. Me parece muy interesante y tú sigues trabajando mucho sobre ello. ¿Coincides conmigo y con el general en que hoy Marruecos está dando palmas con las orejas por lo que está pasando en Ceuta? Hasta ayer yo creía que era así. Hoy tengo informaciones procedentes de allí donde hay gente que tiene la cabeza encima de los hombros y ven que se han pegado un tiro en los 2 pies. Ya. Por más que a quienes hayan dirigido esta acción híbrida, por mucho que el gobierno lo quiera endulzar y demás, coincido con el general Ballesteros, con el cual también he aprendido mucho, nos pasa igual, Ángel, que sí, que hemos presenciado y estamos todavía viviendo a fecha de hoy, y lo vamos a ver muy claramente en las próximas 2 semanas, las consecuencias de una acción propia de la guerra híbrida. Vamos al tema de Ucrania. Me quiero fijar en 2 o 3 capítulos fundamentales. 1. Campaña híbrida rusa de sabotajes. Esto viene de muchos años atrás, no solo contra Ucrania, sino contra la OTAN y la Unión Europea. Ya me refiero a determinados incidentes agendados, documentados, casi con calendario. ¿Cómo qué, Chema? Vamos a ver.
En las últimas semanas hemos presenciado una intensificación absolutamente bochornosa, escandalosa y muy peligrosa, muy inquietante de estas acciones híbridas. Hemos tenido artefactos explosivos detectados en aeropuertos alemanes. Hemos visto cómo la inteligencia europea de los diferentes países han ido acotando las atribuciones de responsabilidad al entorno ruso de acciones contra empresas vinculadas a la industria de defensa en diferentes países europeos, lo cual ha llevado a incrementar los niveles de alerta de todas estas empresas y sus instalaciones, y estamos ante una escalada más que evidente de acciones que pretenden, digamos que, sembrar incrementar una inquietud que viene siendo permanente y muy intensa desde el año 2022, fundamentalmente en el conjunto de los países europeos. Rusia y sus proxies están actuando. Es algo que los análisis de inteligencia imputan la responsabilidad mediante lo que llamamos en análisis de inteligencia convergencia de vectores, porque lo que es la atribución de responsabilidad, porque hayamos encontrado un papel que ponga una orden del Kremlin directa, eso no lo vamos a tener. Pero la inteligencia, el análisis de inteligencia va más allá y nos permite, de forma razonable y muy fundada, ver cómo detrás de determinadas acciones se mueven el GRU o el GU, una unidad muy especial del GRU, que es la 29155, que es la que se dedica a las acciones y operaciones de sabotaje y acciones encubiertas en Europa, pero también de otros servicios y otras estructuras de información y de influencia vinculadas al Kremlin. Fíjate que un doctor en seguridad español, al que yo ayudé, yo y otros muchos miembros de la academia, miembros de think tanks y demás, ayudamos a hacer su tesis doctoral, le servimos como fuente, como elemento de reflexión. Un español puro y duro, pues está entre los más buscados de Europol por orden de la justicia española, porque estaba aquí en España coadyuvando ni más ni menos que a las acciones de influencia y de sabotaje del Kremlin. ¿Por qué destacas, por qué estudias y comentas en tus trabajos, en tus informes, la relación especial Estados Unidos-Rusia, sobre todo esta última visita del director general de la CIA? Esta última visita todavía, fíjate que no tenemos ninguna confirmación oficial de nada de lo que se habló, ni siquiera de con quiénes se vieron, entre quiénes se vieron. Pero es evidente que las visitas del director de la CIA se producen muy, muy, muy escasamente. Y en estos momentos lo que teníamos es una alerta de inteligencia bastante sensible en Inglaterra respecto de posibles intenciones de Rusia de atacar militarmente, ya estaríamos superando el umbral de la guerra híbrida, atacar directamente intereses del Reino Unido por la posición de momento inquebrantable del Reino Unido en seguir apoyando mediante el suministro de tecnología aplicada a elementos de ataque y demás a Ucrania. Se han entendido todas las alertas. Es muy alarmante y muy inquietante lo que estamos viendo. Yo creo que esta visita se produce después de que Estados Unidos haya pedido una relajación durante varios días de ataques de Ucrania en profundidad a Rusia, pero lo cierto de verdad es que la guerra de Ucrania se empantanó para Rusia. Cada vez Ucrania está teniendo mayores aciertos militares en su enfrentamiento y está atacando toda lo que es infraestructuras críticas, energéticas y cadenas de suministro. Por lo tanto, Rusia... Y estamos viendo también una cosa muy importante y que debe hacernos reflexionar de lo que podemos tener de aquí a 2 semanas. Y es el acopio importantísimo desde Bielorrusia hacia la frontera de Bielorrusia con Ucrania de un contingente se espera de decenas de miles de efectivos militares
y de piezas de artillería y demás por parte de Rusia. Por lo tanto, estamos en un momento muy intenso y donde se va a poner a prueba muchas tensiones muy importantes que nos pueden afectar a Europa. Y a modo de conclusión, casi como postdata, Chema, se va a poner a prueba la colaboración o no real, no retórica, de Europa hacia Ucrania. La ayuda está siendo clara, Sí. Mucho más clara de lo que a lo mejor nos llega. Sí. Y lo cierto es que el discurso, ya termino, el discurso recurrente, poco menos que despreciando la OTAN, pero al mismo tiempo pidiendo incrementos de la OTAN, por parte de Estados Unidos, en las últimas 24 horas ha habido 3 manifestaciones del entorno del propio presidente Trump y de los principales halcones, diciendo que la OTAN es fundamental, que para Estados Unidos es absolutamente fundamental, que Europa es un eje estratégico y que no... O sea, todo esto que veíamos en un tono despectivo por parte de Trump hacia Europa en las últimas 24 horas se ha convertido en algo contrario. Por lo tanto, algo está pasando y lo vamos a descubrir en poco tiempo. La información viene como viene, las agendas están llenas, en los medios no nos caben más noticias con la que tenemos encima en España, pero no nos olvidemos de esa guerra fundamental para el futuro de Europa, o sea, para nuestro futuro, que es la guerra de Ucrania. Chema Gil, como siempre, gracias y cuídate, amigo. Muchas gracias, maestro. Un abrazo. Un abrazo, Chema. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, Ángel Expósito. Buenas noches. Esto de la guerra híbrida, insistimos, no es nuevo, puede sonar a una frase hecha, pero ojito el lío que tenemos encima y a mí me da que no somos conscientes. Por supuesto. En realidad, hablando de palabras, guerra híbrida es el eufemismo que empleamos para hablar de guerra sucia. Y guerra sucia es una redundancia, porque a medida que se desarrollan, todas las guerras son sucias. El último ejemplo no de guerra limpia, sino de batalla honorable, puede que fuera Waterloo, donde más de 70.000 soldados al mando de Napoleón se enfrentaron a algo más de 100.000 a las órdenes de Wellington, sin que se bombardeara un pueblo, ni se asesinara a niños o se matara a civiles. Comparado con los métodos actuales, Waterloo casi parece la final limpia de un campeonato de fútbol. Fue en la Primera Guerra Mundial cuando se comenzó a bombardear a la población civil y desde entonces la población desarmada civil se ataca con la misma saña que si fuera un ejército, bajo la excusa de que se buscan objetivos militares. A los pocos días del comienzo de la guerra de Ucrania, miles de niños fueron secuestrados por los rusos y se ensayó, con gran éxito de sangre y víctimas, el bombardeo directo a hospitales. Desde el Código de Hammurabi en la antigüedad hasta los convenios de Ginebra, pasando por las leyes de caballería en la Edad Media, se ha intentado reglamentar la guerra, pero es algo tan difícil como ponerle códigos a la furia o a la venganza. Pero más sucio que atacar a la población civil y desarmada, más denigrante y miserable todavía, es usar a la propia población civil como carne de munición para una guerra sin declarar, que es lo que está haciendo Marruecos, mientras su dulce enemigo sigue de vacaciones, sin oler la sangre que puede derramarse, y que ya no serán ahogados de la población enemiga, sino muertos de los nuestros. De momento ya tenemos heridos a 4 militares atacados en una emboscada, porque el gobierno que les manda mal y con evidente torpeza les ha pedido que se comporten no como soldados, sino como amables camareros en un cóctel mundano. Y no son un gobierno de tontolabas, no. El término tontolaba proviene de que al partir el roscón pagaba el que en su ración encontraba el haba, y por eso se le llamaba el tonto del haba. Bueno, pues los ignorantes, mentirosos y fanfarrones que están legítimamente en el gobierno no son tontolabas. Los tontolabas somos nosotros, que pagamos el roscón de la desidia, del engaño y del desprecio a una de nuestras ciudades. Y seguiremos pagando a esta pandilla de falaces que solo entienden de soberbia y egoísmo. Ahí sí que no tienen rival que se les pueda enfrentar.
continuará. Gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana, amigo. Estás escuchando La Linterna de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news? Son informaciones contrastadas. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David. ¡Qué ambientazo, mano! Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea. ¡Qué barbaridad! Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh? Buena venta. Buena venta, ojo. ¡Coche seminuevo para casa! Ven a por más. ¡Venta! Ocasión Plus. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser. La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad. Ya sabes que aquí no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas. Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. A las 4:30 ya estás dando vueltas, ¿no? Me he reinventado y me he ido a trabajar a una fábrica de helados. Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Entramos en clase de economía. El mercado de la vivienda vuelve a mostrar dos caras muy diferentes. Las compraventas cayeron en junio por sexto mes consecutivo, pero los precios alcanzan máximos históricos. El precio medio de la vivienda superó por primera vez los 2.100 euros por metro cuadrado. Iván Alonso, buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Según datos del Consejo General del Notariado, se realizaron más de 67.000 operaciones, un 4% menos que hace un año. Sí, cae la compraventa, que es verdad que puede ser una anécdota, un dato anecdótico tras meses de bajada, pero es que ni en tiempos de la burbuja, ya por el año 2009, se vieron precios así. La vivienda nunca había sido tan cara en España y ese encarecimiento se produjo en casi todas las regiones, en 15 de las 17 comunidades autónomas, con un mayor aumento en Cantabria, sobre todo disparada, un 42% más que hace un año, Murcia, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, todas en torno al 20% de incremento. Compramos más caro y, ojo, con menos metros, porque la superficie media de las viviendas también se redujo. En junio el tamaño medio cayó un 2% de forma interanual. Ese descenso se produjo en 12 comunidades autónomas. Si hablamos de geografía como tal, miramos por zonas, hay algunas donde las compraventas totales sí se incrementan. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, allí aumentaron un 8%, y eso a pesar de que el precio de la vivienda se disparó un 21% de forma
interanual. La firma de hipotecas, lo decíamos ayer, lo contábamos, subieron de nuevo, pero es verdad que el importe medio de los nuevos préstamos creció y está ya en 178.000 euros de media. Los carburantes siguen una escalada imparable. El gasóleo es ya un 21% más caro que hace un año, se dice pronto. La gasolina encadena 2 meses de incrementos. Sí, es un 12% más cara la gasolina y se sitúa ya muy cerquita ya, está a escasos céntimos de llegar a su precio más alto en lo que va de año. Está en los 1,72 euros el litro frente al 1,70 de la semana pasada. O sea, son 2 céntimos más con ese avance del 1%. Desde marzo no se veían precios así ya en este carburante, mientras que al precio medio del litro del diésel se sitúa ya en esta semana en 1,86, 87 céntimos, depende de la gasolinera que mires, frente al 1,82 de hace una semana. O sea, 5 céntimos más, es un 2% y es su nivel más elevado desde mediados de abril. El cambio de tendencia comenzó después de varios descensos, varias semanas bajando, propiciados por esas medidas fiscales aprobadas en marzo por el gobierno, esa rebaja temporal del IVA de los carburantes, esa ayuda que se ha ido eliminando poco a poco, pero que en el caso del gasoil va a volver en septiembre. Es una buena noticia para todos aquellos que tengan un coche de gasoil, porque se va a activar automáticamente esa cláusula por la cual va a rebajarse 20 céntimos por litro, una cláusula que impuso el gobierno en caso de que el precio se disparara, como ha hecho en este último mes. No ganamos pa' alegrías, la vuelta al cole cada vez es más cara. Las familias prevén gastar este curso de media 480 euros, un 12% más que hace un año, y esto solo para la cesta escolar básica. Luego imagínate. Lo que más eleva la factura son los fijos mensuales, como el comedor o las extraescolares. Victoria Ballesteros. Buenas noches. La vuelta a las aulas hace temblar en muchos casos el presupuesto familiar. Pablo es padre de 2 hijos. El mayor, libros y material, nos ha costado 300 euros y sí que nos ha parecido un buen palo respecto a años anteriores. La pequeña han sido 150 libros y material. Y bueno, ahora a la vuelta pues falta uniformes, entre los dos otros 300 euros, alguna mochila y tal, pues en total 400 euros más. Pues a lo básico hay que añadir los gastos fijos mensuales que hacen que la factura de la vuelta al cole se dispare hasta casi los 2.500 euros por hijo al año. Por eso las asociaciones de consumidores piden deducciones fiscales y ayudas, como explica el portavoz de la OCU, Enrique García. El concepto de gastos educativos debería generalizarse, se debería garantizar la gratuidad de los libros de texto en todo el territorio español. Una buena opción para ahorrar es recurrir al mercado de segunda mano, algo que ya hacen más de la mitad de las familias y que puede suponer un alivio para el bolsillo de 150 euros de media. Lo más buscado, los libros. La empresa más valiosa del mundo sigue imparable. Nvidia ha pulverizado todos los récords al presentar un crecimiento del 70% en sus ventas. Es que la empresa norteamericana, Ángel, no para de sorprender al mercado, que veía con escepticismo las cifras que iba a presentar justo hoy, y Nvidia ha vuelto a duplicar tanto sus ventas interanuales como sus ganancias, eso elevando sus perspectivas de cara al tercer trimestre, porque proyecta que va a ganar, ojo, 108.000 millones de dólares en apenas 3 meses. Y todo a pesar del aumento del precio de esas memorias RAM, de los microchips, que generó cierto revuelo, cierto recelo inicial entre los inversores. Esto alivia las preocupaciones de otras tecnológicas gigantes, por ejemplo Amazon, Microsoft, que estaban sobrevalorando el potencial de los centros de datos y sus ganancias a corto y largo plazo. Y claro, pues todas estas cifras han impulsado a las grandes tecnológicas, pero sobre todo a Nvidia en bolsa, que ha cerrado hoy en Wall Street con una subida en torno al 7%, su mayor rebote tras presentar resultados desde mayo de 2024. Atención a esta noticia empresarial y mucho más. La empresa italiana Coricelli quiere hacerse con Deoleo, el gigante español con marcas como Carbonell o Coipe, y parece que hasta los gobiernos italiano y español están maniobrando en el sector del aceite. ¿Qué pasa? Es que hay una guerra, Ángel, que se está librando lejos de los campos de olivos, pero que puede decidir quién manda en uno de los negocios más importantes de nuestro campo, del campo español. Es la guerra por el aceite de oliva, y ahora mismo tiene como gran escenario, tú lo decías, esa empresa de óleo. La compañía, que es propietaria de marcas tan conocidas, Carbonell, Coipe, Hojiblanca, ahora mismo está en venta, y por ella pues están compitiendo, como en cada operación de este tipo, varios grupos empresariales, pero la batalla se ha reducido prácticamente a 2 contendientes,
la española Dicop, que es la mayor cooperativa oleícola del mundo, y la italiana Coricelli. Bueno, los italianos parece que han tomado ventaja, han puesto sobre la mesa aproximadamente 500 millones de euros. Esa sería una oferta que está por encima de las españolas y eso les coloca como favoritos para hacerse con Deoleo, y la operación podría cerrarse, dicen, en septiembre. Pero claro, aquí no se está hablando solo de dinero, se habla de quien controla una pieza estratégica del negocio mundial del aceite, porque España, sí, somos el primer productor mundial de aceite de oliva, y Deoleo no es una empresa cualquiera porque esas marcas tienen presencia internacional y sobre todo en un campo muy importante como es el de Estados Unidos. Y claro, Italia, su gobierno, está jugando sus cartas hasta que parece ha intervenido nuestro ejecutivo, el gobierno español, que ha tomado posición. Dice el Ministerio de Agricultura que preferiría que Deoleo quedara en manos de una empresa española y que se preservarán los intereses industriales del país y sobre todo el de los olivareros. Veremos cómo termina todo esto. Alemania o Francia toman medidas para que el agujero de sus sistemas de pensiones no sea cada vez más imposible. Los franceses quieren congelar la cuantía de la pensión máxima, paralizar la subida anual de las pensiones. Los alemanes van a eliminar eso de jubilarse a los 63 años con la pensión al completo. Rosalía Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Desde que llegó al gobierno, el canciller Merz ha dicho abiertamente que el estado de bienestar alemán es insostenible y ha insistido públicamente en que los alemanes tienen que trabajar más. Y una de sus reformas más duras es la de las pensiones. Se esperaban fricciones en la coalición de gobierno con los socialdemócratas en esta recta final, pero lo cierto es que Merz lleva esta promesa electoral a su cumplimiento fundamentalmente contra el viento que sopla desde su propio partido, desde la conservadora Unión Cristiano-Demócrata. Los presidentes regionales de Sajonia-Anhalt, de Turingia y de Berlín, que se enfrentan ahora en septiembre a elecciones, le habían pedido retrasar la reforma, pero no, entrará en vigor con el nuevo año y significará, entre otras cosas, que ya no será posible jubilarse a los 63 años con toda la pensión. El gobierno asume las 33 recomendaciones de la comisión de expertos con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del sistema y establece una subida gradual de la edad de jubilación que queda vinculada automáticamente a la esperanza de vida. En 2040 será de 67 años y medio y seguirá aumentando en décadas posteriores. Previsiblemente, a partir de 2031, todos los trabajadores aportarán un 2% adicional del salario y se crea una capitalización bursátil obligatoria a la que el Estado aportará 10 euros al mes para cada niño desde su nacimiento, que no podrá tocar y que se habrán convertido en 40 o 50.000 euros cuando el niño en el futuro se jubile, o al menos ese es el cálculo oficial. ¿Se podrían tomar medidas parecidas en España? ¿Se debería? Inmaculada Domínguez es economista, profesora de la Universidad de Extremadura. Inmaculada, profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Vale el refrán cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar en las pensiones? Sí, la verdad es que al final somos todos muy parecidos y toda Europa tenemos el mismo problema, porque estamos con un baby boom que nos lleva a tener un envejecimiento poblacional muy, muy grande, con una gran supervivencia, que siempre es una buena noticia, pero que nos va a llevar a tener que adaptar los parámetros de la jubilación. Inmaculada, ¿qué tal? Buenas noches. Hablábamos de cambios en Francia, en Alemania. ¿Te parecen puro maquillaje o pueden funcionar? No, pueden funcionar seguro. Y bueno, también los tenemos aquí en España, ¿eh? Tenemos que recordar que desde la reforma del 2011 estamos hablando de una edad de jubilación ya en España ahora en el 2027 que empezamos de 67 años, algo que antes era impensable. Lo bueno del planteamiento que están haciendo en Alemania es que no es una reforma de parámetros, no dice 2 años, 1 año, sino que lo va a ajustar a la esperanza de vida. Y eso es muy potente, porque hace que si efectivamente vas a vivir más, esa generación se jubile también más tarde. Aquí en España, ¿qué deberíamos hacer, profesora? Bueno, pues aquí en España estamos haciendo algunas cosas. En las últimas reformas es verdad que ha sido implementada solamente para incrementar ingresos y las que se deben hacer, pues al final tienen que recortar en alguna medida el gasto y, por ejemplo, que calcular la pensión con toda la vida laboral sería también una de las reformas necesarias. Ahora mismo se está trabajando, el objetivo y el escenario que tenemos es de 29 años, los 27 mejores, y debería, en aras de una contributividad, porque también hay que pensar que cuando se hacen reformas deben ser lo más justas posibles. Y si debo llevar a cabo el cálculo de la pensión, hagámoslo realmente por toda la vida laboral, por lo que realmente he cotizado,
siempre con una salvaguarda, por supuesto, de pensión mínima y de una revalorización de las pensiones. Pero llevar siempre a buscar esa sostenibilidad, ajustándolo, siempre teniendo en cuenta la contributividad. Ajustémoslo de una manera, si yo voy a vivir más, me debo jubilar más tarde. Si yo he cotizado una vida laboral más larga, debe tenérseme en cuenta para mi cálculo de la pensión, y al contrario, en el caso de que esa vida laboral haya sido más escasa, con las salvaguardas después de solidaridad de pensiones mínimas. Pero cuanto más se ajuste lo que se perciba a la situación de cómo se ha cotizado y de cuánto se va a vivir, tendremos menor problema de sostenibilidad. Profesora, hablabas de revalorización de las pensiones y que hay que ser justo en ese aspecto, pero por ejemplo, esa medida que Francia pone sobre la mesa de congelarlas o directamente de paralizar la subida anual, entonces, ¿no te parecería justo aquí en este caso, por ejemplo? Bueno, eso ya lo estamos aplicando en España. Nosotros lo hemos llamado muchas veces como la reforma silenciosa. Y estás hablando de las máximas. Si analizamos cómo ha ido subiendo la base se ha ido ajustando al incremento salarial, pero la pensión máxima no ha ido creciendo en igual medida. Con lo cual, cada vez hay un diferencial mayor entre aquellas personas que perciben el salario máximo con la pensión máxima, lo que no ocurre con la base mínima y con la pensión mínima. Entonces, realmente, claro, ahí hay una falta de equidad, porque hay un diferencial muchísimo mayor, hay una tasa de sustitución, que es como se denomina, es la relación de el último salario con la primera pensión, y esa tasa de sustitución es más baja en las rentas más altas, con lo cual eso no sería equitativo, porque estarías congelando esa pensión máxima sin hacer lo mismo con esa base máxima. Y eso también ha ocurrido en España. Al final, todos los gobiernos realizan las mismas medidas. Todos los países tenemos algunos hacen alguna innovación. Es muy interesante esto que ha hecho Alemania de tener un fondo para ayudar a ahorrar a los niños, ¿no? Desde el principio está valorando mucho esa educación financiera, pero fijaros que es una aportación de 10 euros por niño o por niña, pero que no se va a tocar hasta el momento de la jubilación. O sea, no lo van a percibir en ningún momento y se va a quedar realmente como una hucha. Y también se va a invertir por el gobierno, con lo cual también ahí, a efecto de mercado de capitales, tiene también una rentabilidad. Estás haciendo como dos vías, focalizando ese ahorro finalista, pero teniendo también capitalización, porque al final, a ver, podemos pensar que si tenemos un hijo y tenemos ese aporte, pues a lo mejor aportas tú también, ya te animas a aportar, ¿verdad? Entonces, estás incentivando y cambiando un poquito esa mentalidad para tener un complemento. Siempre un complemento, ¿eh? Entiendo, lo habéis dicho, ¿no? 40.000 euros, pues tiene que ser un complemento. No va a ser la pensión, pero es un avance, es un pasito más. Hemos escuchado antes a Friedrich Merz, el canciller alemán, decir que esto es insostenible, y lo dijo antes incluso de llegar al poder. Y mira, ¿por qué aquí nadie dice la verdad? Bueno, porque el coste político es muy alto. Habéis hablado de Francia. Francia ha paralizado la jubilación anticipada, que no estamos hablando de la legal. El tocarla anticipada, porque es el primer umbral para pasar a la jubilación, lo ha paralizado y lo ha quedado pendiente de las próximas elecciones francesas. Supone mucho coste y no es fácil asumir. Al final, mira, la reforma, por ejemplo, de 2011, que fue bastante potente, pues se hizo bastante bien porque tuvo una duración larga. Cuidado, porque ese tiempo ya no lo estamos comiendo, ya no tenemos esa posibilidad de tanto tiempo, porque la generación baby boom está aquí. Y al final, pues ¿qué va a pasar? Que es gasto público. Lo que no se financie ajustadamente y con cotizaciones se hará con impuestos, y al final pues es más gasto público y, si necesario, más endeudamiento, que es en el escenario en el que estamos. Y una cosa más, de forma breve, profesora, porque ese mecanismo de equidad intergeneracional que aprobó el gobierno hace 2-3 años en la última reforma, no sé si te parece suficiente o te parece una anécdota o cómo lo ves. Bueno, pues es otra innovación, otra cosa que no está mal en principio, pero tenemos que tener en cuenta que eso no se ajusta a esperanza de vida, si tiene una evaluación para ver si se sigue necesitando. Y lo que supone es crear un fondo. En ningún caso revierte en esa contributividad que os decía yo al principio.
Es decir, todos lo estamos aportando, soportándolo en parte empresarial y parte del trabajador, pero va al fondo de reserva para, cuando haya un déficit, poder usar ese dinero. Pero estamos hablando de una cuestión de un dinero muy pequeño, muy poquito para las cifras en las que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues al final también revierte en un incremento de coste salarial que también hay que analizar cuando se toma esa medida. Pero también se ha implementado en muchos países, ¿eh? O sea, seguro. Francia también lo tiene. Francia empezó en los años 90 con el 0,5% y está en el 9% de ese, no se llama así, pero bueno, es el mismo funcionamiento. Pues estemos muy atentos, nos va a tocar sí o también, y a ver quién se atreve a poner el cascabel al gato. Profesora Inmaculada Domínguez, economista en la Universidad de Extremadura, da clases. Gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Adiós, Saludos. adiós. Operación Paria Económico. Es el nombre que el gobierno de Estados Unidos ha puesto al plan de Trump para bloquear las fuentes de ingresos de Irán. Una serie de sanciones económicas contra el régimen y contra aquellos países o entidades que lo apoyaran. Por ejemplo, aquellas vinculadas al transporte marítimo, la logística, el suministro tecnológico de Teherán. Trump habría llamado a varios líderes mundiales para pedir que cesen sus interacciones con los ayatolá. Las sanciones no incluyen por ahora a bancos ni a grandes entidades financieras de China, qué casualidad, principal comprador del petróleo iraní, aunque Washington mantiene abierta la puerta. Veremos. ¿Funcionará? ¿Se puede llevar a cabo? Se lo preguntamos a Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales en la Universidad de Nebrija. Emilio, profe, buenas noches. Muy buenas noches, Ángel. La pregunta es muy directa, muy concreta, pero la respuesta a ver cómo la resumes. ¿Funcionará esto del paria económico, profesor? Bueno, yo creo que no. En primer lugar, porque ya tenemos muchísima experiencia con los sistemas de sanciones y hemos visto que no han funcionado nunca. No han funcionado, por ejemplo, para detener a Rusia en la invasión de Ucrania, ni han funcionado con otros países. En segundo lugar, porque Irán lleva bajo sanciones no años sino décadas y, sin embargo, ahí sigue y haya tenido una capacidad y tiene una capacidad militar de estarle plantando cara al mismísimo Estados Unidos. Y en tercer lugar, porque no olvidemos que Irán en esta situación no está solo. Está plenamente respaldado por China, está plenamente respaldado por Rusia, por Corea del Norte también. Los tres países lo que tienen es interés en que Irán salga triunfante en esta contienda y por tanto van a prestar oídos sordos a todo lo que pueda decir Donald Trump, que como vemos siempre se acaba plegando a las amenazas de China, a las amenazas de Rusia, incluso hasta a las de Corea del Norte, como hemos visto con ese anuncio que tanto ha irritado a Corea del Sur de maniobras. Con lo cual, creo que lo de las sanciones es una operación casi más de marketing de cara a las elecciones que hay este otoño, que algo que vaya a funcionar efectivamente para poder detener esta guerra y poder salir con un acuerdo tal como Donald Trump quiere, muy diferente al que quiere y al que ha puesto sobre la mesa Irán para poner punto final al bloqueo del estrecho de Hormuz. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, entonces, ¿cómo de complicado sería? Dices que es muy difícil de llevar a cabo, pero ¿cómo de complicado sería, por ejemplo, hacer ese bloqueo, esas sanciones económicas contra países, contra empresas, sobre todo, tú lo mencionabas, países o empresas como, por ejemplo, las chinas? Bueno, no es que sea complicado, es que es muy difícil, por no decir imposible. ¿Por qué? Pues porque una de las amenazas de Estados Unidos es dejar fuera del sistema del dólar a los que estén negociando con Irán. Pero es que lo que está sucediendo en estos momentos es un cambio en el estatus internacional del dólar, perdiendo peso y ganándolo otras opciones, precisamente porque Rusia ya conoce las consecuencias de depender del dólar, China quiere librarse también del dólar y todo lo pueden negociar con renminbi, lo pueden negociar con rublos, pero sobre todo con la moneda china, y eso le puede dar a Irán una salida. En segundo lugar, porque también sabemos que
Tanto Irán como Rusia han estado sometidos a embargos, a bloqueos, a sanciones, a no poder vender petróleo teóricamente. Sin embargo, lo han estado vendiendo pues a través de la economía sumergida, a través de barcos piratas, a través de empresas internacionales de commodities, de comercio de materias primas internacionales, y por mucho que se han intentado reforzar y mantener las sanciones contra los países, al final estos países han seguido vendiendo y han seguido actuando, ¿no? Y no olvidemos que estamos hablando ya de que China por PIB es la segunda economía del mundo, de que Rusia no deja de ser también una economía importante, aunque devastada por la guerra, pero que los dos están respaldando a Irán y que Irán no va a tener problemas especiales en poder vender y comercializar a través de China, o con la ayuda de China y con la ayuda de Rusia. Y es ahí donde está el talón de Aquiles del plan de Donald Trump, que no cuenta con el apoyo de Rusia y de China para parar esto. Emilio, ¿se pueden bloquear operaciones de Irán en el mercado negro? Por su propio, como su propio nombre indica, en teoría no se saben, ¿no? Bueno, las criptomonedas hoy permiten actuar con mucha opacidad, y no olvidemos que esto no es como la lucha contra el terrorismo internacional que se desata a raíz de los atentados terroristas del 9 de septiembre, que ahí sí funcionó perfectamente el bloqueo de las redes de financiación internacional del terrorismo, pues como vimos en España, por ejemplo, como eso ayudó a asfixiar a ETA. Pero es que aquí estamos hablando de una cosa que es completamente distinta, que es países, que es China montando un sistema de pagos alternativos, no solamente con su moneda, sino también con criptomonedas, con redes de pago alternativas al sistema SWIFT, etcétera, y eso no lo controla Estados Unidos. Y al no controlarlo Estados Unidos, primero es muy difícil, segundo, porque las criptomonedas cuando se quiere son bastante opacas, y en tercer lugar, porque alguien tiene que facilitar una información, y yo no creo que China ni Rusia estén por facilitar información alguna al bloqueo de Estados Unidos contra Irán. Emilio, no sé si de alguna forma nos puede terminar afectando esto no solamente a España, a la Unión Europea o a países con los que comerciamos nosotros o empresas. Bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues en primer lugar porque mientras esta incertidumbre siga en el entorno del Golfo Pérsico, seguiremos con problemas en materia de los precios de energía, seguiremos con una incertidumbre que está dominando los negocios internacionales en relación con los precios de la energía, etcétera, y eso pues tiene consecuencias negativas para nosotros, porque a diferencia de Estados Unidos no somos autosuficientes energéticamente y tenemos una fuerte dependencia del petróleo y del gas natural de Oriente Medio. En segundo lugar, porque Irán ha dejado muy claro que cualquier país que se funde a Estados Unidos en ese intento de bloqueo económico se convertirá en enemigo suyo, y en este caso pues las amenazas de Irán no son como para tomárselas a broma. Ya hemos visto cómo está tratando de extender al Mediterráneo todos los ataques y toda la presión contra Israel y contra Estados Unidos, y en ese sentido se está parando ante nada y ante nadie, y sobre todo sabiendo que tiene el respaldo de China, de Rusia y de Corea del Norte, que le están facilitando pues armamento, misiles, componentes para continuar la guerra, mientras Occidente se está quedando sin misiles para contrarrestar ataques, sin elementos de defensa, va agotando sus posibilidades, ¿no? Entonces, vuelvo a insistir, los efectos para nosotros no van a ser buenos, sobre todo porque va a continuar este clima de incertidumbre en algo tan esencial como es el precio de la energía. Pues estaremos muy atentos, no solo como periodistas, claro, sino como usuarios y consumidores. Emilio González, profesor de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad de Nebrija. Gracias por la clase, Emilio. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, adiós. Un mes después de la entrada masiva en Ceuta, seguimos minuto a minuto lo que está pasando. La semana próxima, programación especial. Una crisis, 4 perspectivas. Ceuta, Melilla, Marruecos y Canarias. Estaremos allí, en Ceuta, contando lo que está pasando, lo que están viviendo los ceutíes. Síguelo en COPE y en COPE.es. Ofertas límite en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de marcas como Bosch, Haier, AEG, Dyson, Cosori y WMF. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés. ¿Qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. Escuchas La Linterna. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Dame Teleno que quiero vivir, dame Teleno, el verdadero sabor del agua y para beber, dame Teleno, ay para beber. Agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua. A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja. Los ceutíes necesitan seguridad. Marruecos es un estado. Los niños tienen que estar con sus padres. En Mediodía Cope, de lunes a viernes desde la 1.